La grabación. Y listo. Bien, buenas noches con todos. En Perú son las 6 de la tarde, 11 minutos. En Bolivia, me imagino que las 7:11. Empezamos la última ronda de debate de esta jornada. Ronda que invita a dos equipos para confrontar la moción "Los parlamentarios no deben tener sueldo". En el equipo afirmativo nos acompaña Ricardo Franco con Oscar Ceballos. En el equipo negativo, Alondra Quispe con Lacey Mamani. Los jueces que me acompañan en el panel de adjudicación son Manuel Sánchez, Michelle Villarreal y Marisol Otondo. Sin más que decir, invitamos al equipo afirmativo para dar inicio al primer turno, en donde cada equipo podrá tener 5 minutos para introducir los conceptos base, el exordio, la presentación de sus posiciones y la presentación también de la línea argumental. Equipo afirmativo, 5 minutos a partir de este momento. Ok. Muy buenas noches, estimados jurados, contrincantes y público en general. El equipo Puma viene a presentarles la pregunta si los parlamentarios deberían no tener sueldo. Desde hace años existe un profundo cuestionamiento ciudadano sobre los sueldos que perciben los diputados y senadores de nuestro país, a situación donde alcanzó su punto más alto en la crisis social iniciada en octubre. Con un poder legislativo bajísima de aprobación por los acontecimientos suscitados en los últimos años. Ok, dando unas definiciones, por parlamento podemos entender en sentido amplio que es un órgano legislativo representado y colegiado en un estado nacional o regional. Los parlamentarios son aquellas personas pertenecientes al parlamento judicial o político. Los sueldos podemos entenderlos como una remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. El Parlamento lo que hace, y una de sus funciones es, la Asamblea Legislativa Plurinacional, primero que nada está compuesta por dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la facultad de aprobar o sancionar algunas leyes que rigen el territorio boliviano. Dentro del artículo 256 podemos mencionar que de la Constitución, la Asamblea Legislativa está conformada por 166 miembros. El artículo número 2 del marco jurídico, la organización y atribuciones del funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de las leyes pertenecientes al Reglamento General Normas. Bueno, prosiguiendo. Ahora, esto es prudente pensar respecto a la moción cómo debe ajustarse el salario de los legisladores, o deberían estos funcionarios públicos ser capaces de ajustar su salario, o crean conveniente o por el contrario su capacidad de ajuste debería ser parcial o completamente limitada. Cada uno de nosotros conocemos cómo ejercen las obligaciones de nuestro sistema legislativo. El análisis de la moción abarcó varios países. En este caso, se produjeron fuertes controversias implementadas a la hora de esto. Ahora, primero que nada, vamos a dar tres argumentos. En primer lugar, se puede argumentar que darles a los legisladores una capacidad de ajuste sin restricciones contribuye a asentar un modelo de legislador que está principalmente motivado por los incentivos materiales y no por la vocación de servicio público. Es prácticamente inmoral y no patriótico por el legislador que cobra un sueldo los legisladores cobran aproximadamente 22,000 bolivianos, 22,632 bolivianos por 5 días de trabajo al mes. Mientras que el ciudadano común o inclusive el profesional gana 2,100 bolivianos trabajando al mes. Ahora, el segundo argumento. El argumento respecto a cómo podemos nosotros ver que restringir el ajuste salarial alude a nociones de justicia y equidad. El dinero utilizado para financiar los ajustes salariales proviene fundamentalmente del aporte de la ciudadanía. O sea, tener cierto cuidado al manejo de estos fondos públicos. El ajuste de salarios se hace como dijimos, sobre la base de fondos públicos. A petición de evidencias y corrupción y posicionamiento ilimitado de bienes del Estado que pretenden alcanzar los legisladores. Tercero,
que el sueldo corresponda al promedio o de los ingresos anuales de sus días trabajados con 3 sueldos registrados en el artículo 7 del Decreto Supremo 3889. De esta forma, quien ganaba 2.100 bolivianos antes de ser parlamentario, el Estado le acredita un bono constitucional al valor ajustado como un bono de 3 sueldos mínimo para los titulares o un bono de 2 sueldos mínimos para los suplentes, dando un margen de equitatividad en la Asamblea. Bueno, esos son nuestros 3 argumentos. Eso es todo. Gracias. Gracias. Invitamos al equipo negativo para el desarrollo del turno inicial. 5 minutos. Puede empezar. Muchas gracias. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Se imaginan que ustedes ingresen a realizar un trabajo, ya sea por gusto o por obligación, y que no les paguen por lo realizado, siendo que ustedes están llevando a cabo un esfuerzo como tal? Tengan muy buenas noches todos los presentes. El grupo va a defender la postura contraria a por qué los asambleístas tienen que recibir un sueldo como tal. Sería lindo saber que dentro de una sociedad se rija bajo los parámetros de la buena convivencia y dentro de un sistema netamente altruista, lo cual no es como tal. Existe un margen que se va a regir bajo la línea del poderío económico. Y la economía de cada persona le va a dar la posibilidad de seguir dentro de un estándar de vida común, como tal. La Constitución es muy clara al fijar los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional, como el hecho de que tengan funciones para expedir, codificar, reformar y derogar leyes. Es decir, prácticamente se basan en el modelo de Estado de Derecho para el buen funcionamiento y el control del órgano ejecutivo. Por dichos motivos, por el derecho al trabajo como tal y por el buen cumplimiento de una asamblea legislativa dentro del Estado plurinacional de Bolivia, es que es tan importante darle a los asambleístas una postura y una remuneración respecto al trabajo que ellos realizan como tal. Cabe hacer alusión al reglamento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, los cuales en su artículo número 24 y en el artículo número 16, respectivamente, primero Cámara de Diputados y segundo Cámara de Senadores, sostienen que tanto los diputados como los senadores tienen el derecho y el deber de recibir una remuneración monetaria por las funciones ejercidas según la cantidad de trabajo que realicen, sean titulares o sean suplentes. Así también cabe resaltar que cuando uno es asambleísta, se va directamente bajo el aspecto de que este viene a ser su única fuente de ingreso. Puede existir otra fuente de ingreso como ser la docencia universitaria, pero más allá de eso no pueden realizar ninguna actividad, respaldado por la Constitución Política del Estado como tal, en el artículo número 150, parágrafo segundo, que sostiene que los asambleístas no deben ejercer ningún otro cargo posterior al que ellos están ejerciendo en ese instante, y así también, si es que ejercen otro, tienen que ser la docencia universitaria con carga horaria mínima a las horas establecidas de trabajo dentro de la Asamblea, respaldado por el reglamento de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados como tal, artículo número 6 y artículo número 26 de las mismas. Esto nos lleva a la conclusión de que todo esto ingresa dentro de un parámetro de la no vulneración a los derechos humanos, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 23, 30 segundos. sostiene que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y que el mismo derecho al trabajo tiene una remuneración como tal. Por ende, el no dar la remuneración salarial a los parlamentarios o a los asambleístas se sostiene bajo aras de la vulneración directa a un derecho humano que es el derecho al trabajo. Gracias.
Agradecemos la intervención del equipo negativo. Invitamos al equipo afirmativo. Ronda de preguntas. Puede empezar. Ok, primero quiero preguntar, ¿cuál es la definición que maneja el equipo contrario como un buen legislador? ¿Es aquel que se le paga más? ¿O aquel que tiene un mejor perfil óptimo? Segunda, eh, bueno, esa sería la primera pregunta. No sé si podría responderla. Respondiendo a la contraparte, a su pregunta, un buen legislador en sí es el que dicta, modifica, interpreta, deroga y abroga leyes para el Estado. No es el que tenga el mejor salario. Si bien como mi compañera decía, de que todos tenemos derecho a tener un salario y ellos lo propio, y no por ende de que deban ser por compatriotas o que quieran servir a su país, no reciban un salario porque la ley lo prohíbe, de que ellos no puedan tener otros ingresos aparte de esto, a excepción de que sean docentes. Pero sabemos que ellos, tanto diputados o senadores, tienen límites de edad. Y creo que según la experiencia, según la área que se basen, no pueden sumergirse a otras áreas. Así que yo creo que un buen legislador es ese, el que dictamina, modifica, interpreta, deroga, abroga leyes para el Estado. Ok, ¿y cuáles son, otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, aparte de darles una remuneración económica a los legisladores? Perdón, Bueno, ¿se podría especificar un poquito más dentro de la pregunta? Bueno, vemos que la remuneración económica, o sea, darles un sueldo es un beneficio, pero mi pregunta va, ¿es el único beneficio que reciben los legisladores? ¿Podría mencionar si reciben otro tipo de beneficios? Claro que sí. Respecto a eso, dentro de la Constitución y en los propios reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ellos reciben los estándares básicos de un trabajador como tal. Bien tenemos que entender que ellos no ingresan a la Ley General del Trabajo, pero los parámetros que se establecen para la Ley General del Trabajo van también dentro de estos reglamentos. Es decir, tienen seguros, tienen inmunidad también, y eso está en la Constitución, pero la inmunidad viene a 30 indicar segundos. dentro de lo que viene a ser el tema en materia penal y en casos de contrabando de contrabando como tal y de corrupción. Bien, si no hay más preguntas, equipo negativo tiene la palabra. Puede proceder con el interrogatorio contra el equipo afirmativo a partir de este momento. Muy bien. Le dirijo al equipo contrario. ¿Ustedes saben qué funciones primordiales cumplen tanto los diputados y los senadores? ¿Me puede mencionar? Perdón, el equipo afirmativo, ¿nos escucha bien? Ya hemos realizado la pregunta. ¿Podría Respondiendo a la aclarar? pregunta, Sí, sí, claro. perdón, siga. Oscar, siga, perdón. No, está bien, Ricardo. Hace rato hablé yo. Si quieres, puedes mencionar algo. ¿Conocen la respuesta? Sí, ¿Podría? la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta, como bien habíamos dicho, por dos cámaras, ¿no? En su marco jurídico, la organización de la Asamblea Legislativa tiene atribuciones y funciones para normar según su artículo 158, que eso designa entre 19 puntos exactos para poder determinar la observación de leyes, aprobación de leyes, reducción de costos en algunos impuestos, marcos y funciones que determina la ciudadanía. Entonces, no sé si respondes a su pregunta. Si bien respondes, perdón, continúa. hay una más. Bueno, Bueno, responde hasta cierta parte, porque bien sabemos que tanto los diputados y los senadores cumplen un gran papel en aquí por el hecho de que ellos controlan, ayudan que el Estado realmente tenga veredicta de que se está manejando bien. Además de que
ellos dictan leyes, interpretan, derogan, también aprueban autónomamente su presupuesto y lo ejecutan. También fijan remuneración tanto a los asambleístas y también se les prohíbe percibir cualquier ingreso adicional. Y entre las principales tareas que hace tanto un diputado y un senador también es el que ratifica los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo en formas que establecen la Constitución en sí. Y tiene otras funciones más que digamos que son un poco menos. También controla y fiscaliza los órganos del Estado y las instituciones públicas. Y 30 también segundos. interpela, quiere decir que pide explicaciones. Entonces toma la iniciativa, cualquier asambleísta en sí lo toma para que diga a los ministros o a los ministros de Estado de forma individual o colectivamente para que les expliquen cuál situación ve que no está abarcando sobre los reglamentos, sobre el margen del Estado. Ustedes hablan sobre interpelar una iniciativa de cualquier asambleísta. ¿Ustedes creen que todo el sistema legislativo, entre sus 136 cuerpos que están ahí normados, cumplen todo? Perdón, una pregunta. Ya hemos pasado a con- la etapa de preguntas de sus personas hacia nuestras personas como tal. Tiempo. Gracias. Agradecemos a los participantes por este segmento de preguntas y respuestas. Invitamos al equipo afirmativo para el desarrollo de la refutación. En este segmento, cada equipo tendrá 4 minutos. Puede proceder equipo afirmativo. Ustedes hablaban de un sistema altruista, ¿ya? Que todos los legisladores se basan en un estándar de vida común. Dentro del marco actual, todos los legisladores cumplen su cobro como un estándar de vida común. No está estandarizado por encima de los sueldos de un ciudadano común. Ustedes hablan sí, de una remuneración de derecho monetario, pero esa fuente de ingreso única que tienen no está por encima de las atribuciones de una ciudadanía común, siendo ustedes servidores públicos. Perdón, si más no me equivoco, nos encontramos en la etapa de refutación, ¿verdad? Sí, estamos en etapa de refutación. Cabe hacer notar que el equipo afirmativo está haciendo preguntas hacia nuestra persona. Equipo afirmativo debe de justificar su refutación. Perdón, estaba en la anterior etapa todavía. Puede continuar. Está corriendo el tiempo. Creo que está con el micrófono apagado. Equipo afirmativo puede continuar. Su tiempo está continuando. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, hablábamos sobre el tema, ellos argumentaban que tienen un sistema altruista, un estándar de vida común. Entonces, esa etapa de vida común... El profesor tiene problemas con el micrófono. Equipo afirmativo puede continuar.
30 segundos. Creo que el equipo contrario mencionaron mucho sobre el buen legislador, pero tampoco mencionaron o obviaron en cierto caso lo que existen y que han existido legisladores corruptos y su única motivación para eso fue el alcance de un mayor, de una remuneración económica atribuida, en ese caso, por el momento de los, o sea, subtrayendo por parte de los, perdón, por parte de los impuestos o de los del financiamiento público. Entonces, em, ¿cómo podrían mencionar de que si hay legisladores ante esto que tienen principios morales deshonestos, eh, no tengan otras motivaciones allá fuera del dinero? Sin embargo, si en una posibilidad donde los mayores beneficios fueran los no materiales, no serían eso. Es decir, muchos van a tratar de mantenerse en el poder que realizar su verdadera vocación, van a mantener su profesión, no vocación, van a trabajar para mantener su poder legislativo. Bien, agradecemos la intervención del equipo afirmativo en el segmento de refutación. Invitamos al equipo negativo, procede con la refutación. 4 minutos, puede empezar. Muy bien, gracias. El equipo contrario mencionaba mucho de que los asambleístas, los legisladores, no tienen restricción. Y también su único incentivo es el incentivo monetario, más que su sentido patriótico, mencionan, ¿verdad? Bien, eso yo puedo recalcar. No todos los personales, no todos los servidores públicos están basados en la corrupción. Hay una mayor parte de ellos que se abarcan a los valores éticos que se trabajan. Y no porque reciban un sueldo en sí, no significan que estén con su patria, que estén con su Estado. Porque cabe recalcar que los asambleístas están entre ellos que ciudadanos de los pueblos indígenas. Y ellos son, digamos, se le puede resumir, de que no son instruidos corruptamente. A lo largo de los años, ellos se capacitan, se mejoran para vivir y para hacer, sustentar lo que ellos creen y el rol que cumplen como asambleístas aquí. Y como ya recalcabas anteriormente, ellos tienen 3 actividades, los asambleístas, más importantes, y los vamos a dividir en 3: legislación, fiscalización y gestión. Y como ya mencionaba, la legislación era dictar, modificar, interpretar, derogar y abrogar leyes para el Estado. En cuanto a la fiscalización, era controlar y fiscalizar a los diferentes órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de investigar y ser transparentes al ejercicio de la función pública. ¿Qué es decir? Que sí se cumple su ética, que sí se cumple su comportamiento. Y obviamente, siempre en cada organización, en cada ente, no el 100% va a ser corrupto, siempre hay un mínimo por ciento, pero se toman medidas de control, porque por ello los asambleístas son los que manejan y ven las incoherencias que haya en el Estado. Y por última actividad importante era la gestión, que es el cumplimiento referido a las actividades que realiza la Cámara de Senadores en ejercicio a sus competencias y atribuciones propias. Entre todo eso se puede recalcar de que ellos no solo necesitan un sueldo, porque realizan un rol realmente importante en la Asamblea de Legislación, sino que también ellos aportan mucho y no se basan solo por el dinero o solo por un incentivo monetario. También ahí involucra un incentivo psicosocial, se podría decir, de que ellos van patrióticamente, van con diferentes motivos, pero con un mismo fin. Gracias, creo que sería todo. Agradecer la intervención del equipo negativo. Pasamos al segmento de defensa. En este segmento, cada equipo tiene 4 minutos. Equipo afirmativo, puede proceder. Equipo afirmativo. Bueno, ¿cómo están? Perdonen.
Mi compañero también tiene problemas muy fuertes con el audio, disculpen. Bueno, entonces, primero que nada, justamente quiero hablar de los beneficios que ustedes mencionaron por el servicio a la patria y todo eso, ¿no? Lo que ahorita estamos viendo también es que a medida, eh, como mencionaba anteriormente en mi primer argumento, es que el uso, bueno, como diríamos, el pago excesivo por parte de los sueldos de los legisladores, que en este caso son como 22.000 bolivianos eh, al mes por 5 días de trabajo. Y mencionaba la diferencia que tenía el ciudadano común al profesional que gana 2.100. En mi tercer argumento mencionaba que, em, que podemos, en cierto sentido, reajustar este sueldo para que, o sea, que no sea tan restrictivo eh, y que no sea tan, no restrictivo en el sentido de que ellos puedan ajustar su sueldo, sino que no restrictivo para en este caso dar una equitatividad y una justicia, como diríamos, porque em, el sueldo hace en base a fondos públicos. Entonces, la existencia de un mecanismo de ajuste salarial sin restricciones hace que los legisladores, a diferencia de sus presentados, tengan capacidad de beneficiarse de fondos públicos a discreción. En tercer lugar, la capacidad sin restricciones de ajuste salarial puede llevar a una distancia, o sea, si no ajustamos, como decíamos anteriormente, porque vemos que hay una distancia salarial entre los representados y sus representantes. Ustedes pueden recordar el sueldo que uno cobra, entonces eso realmente podría mencionar que es moralmente objetable. Tiempo. Ahora, algo que también quiero mencionar. Agradecemos la intervención del equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo. 4 minutos para la defensa de su posición. Puede empezar. Gracias. Yo sé bien que estamos ahora en la etapa de defensa, pero no puedo dejar pasar este error tremendo. Recordarle al equipo contrario que el sueldo mínimo en Bolivia es de 2.122. Inicia con esto. Creo que hemos desviado el sentido propio del debate, ¿no? Porque como tal, nosotros estamos viendo si a los parlamentarios se les debe pagar o no un sueldo. Han ingresado distintos tópicos, como el hecho de que no es moralmente correcto, que deberían utilizarlo de manera altruista como tal, pero bajo ningún aspecto dentro de todo esto se ha tocado la normativa específica que tiene que tocar el derecho del trabajo como tal, ¿no? El no darles un sueldo vulnera directamente al derecho del trabajo. Es decir, vulnera el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establecen que todo ser humano tiene derecho al trabajo y a una remuneración digna conforme al trabajo que desempeña. Así también, esto compagina con el artículo número 46 de nuestra Constitución Política del Estado, que establece lo mismo. De la misma forma, en los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores como tal. Esto va muy de acuerdo con el artículo 158 y 159 que establecen las funciones y atribuciones de la Asamblea Legislativa, tanto dentro de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados respectivamente, ¿no? Que hace alusión de que ellos tienen funciones como tal y estas funciones tienen que ser remuneradas bajo respaldo del artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Directamente hay que hacer énfasis en eso. Además que también si ellos no recibiesen esta remuneración, por más que queramos enfatizarnos en que tienen que actuar moral y cívicamente de la manera correcta, es vivir en un mundo idealista, porque lastimosamente, para ventura de todo lo que viene a ser el sistema político boliviano, se maneja dentro de un Estado de derecho democrático que va a elegir a los mismos y que obviamente dentro de esto va a ingresar todo el sentido político, ¿no? De los intereses, de la lucha del poder y otras circunstancias que se tienen que tomar en cuenta y que no podemos, por intenciones de que se actúe moralmente bien, omitir cada una de esas características. Se tiene que hacer énfasis, recalco,
en que la remuneración es un derecho, así también que está avalado jurídicamente de manera nacional e internacional y que como tal, si no se da una remuneración, se está dando una vulneración al derecho del trabajo. Así también cabe recalcar que si bien se ha mencionado demasiado lo que viene a ser que de los ingresos, del pago de los sueldos, que viene a ser demasiado alto, según un estudio de la BBC del año pasado, de noviembre, establece que Bolivia se encuentra en el quinto puesto de los salarios más bajos pagados a los parlamentarios, teniendo así Chile eh, el sueldo más alto que llega hasta los 23.000, ¿no? Creo que hay que hacer la analogía dentro de estos países latinoamericanos para ver si realmente Bolivia no debería dar un sueldo a 30 sus segundos. parlamentarios, a pesar de que este viene a ser bajo, y tiene que ir directamente contra la vulneración de la remuneración salarial y del derecho al trabajo. Gracias. Agradecemos la intervención del equipo negativo para el turno 4, segmento de defensa. Y ya llegamos a la parte final, turno 5. En este turno, cada equipo tendrá 3 minutos en los cuales podrán concluir y cerrar sus intervenciones según sus posiciones. Invitamos al equipo José, ¿sí? disculpa, Ricardo quiere ingresar a sala, si lo puedes admitir, estaba en sala de espera. Qué raro, no lo tengo como parte de la sala de espera. Ya, le voy a volver a preguntar. Que por favor mande la invitación, porque no me ha llegado la recepción para aceptarlo, pero voy a liberar el ingreso. Bien, ya tiene acceso, ya retiré la sala de espera, puede entrar. ¿Hay contacto con el orador? No me contesta ahora. Tal vez continuamos con el Sí. debate. Ok, ya liberé el ingreso, puede entrar cuando guste. Pero en este caso procederemos con el cierre y la conclusión. 3 minutos, equipo afirmativo, puede empezar. Su micrófono, por favor, equipo afirmativo. Perdón, lo siento. Bueno, ahora sí, continúo. Bueno, primero que nada, en la conclusión vimos y mencionamos al principio que
el hecho de dar, en cierto sentido, libertad a, bueno, de que el legislador pueda autoajustar su salario, que este salario proviene por parte del aporte de la ciudadanía, hace que, bueno, hace primero eh, tener una vulnerabilidad al hecho de que puede existir evidencias de corrupción. Y segundo, después, el segundo, también mencionamos de que muchas veces los legisladores tienen incentivos materiales, pero se abocan a eso. Es decir, al tener como diríamos, esta diferencia en salarios entre aquellos que son representados y aquellos que eh, mencionamos que aquellos que están representados y aquellos que representan, em, tienen 22 ganan como 22.000 bolivianos y con 5 días de trabajo al mes. Mencionaron, bueno, también mencionamos em, de que ante esto prácticamente hay otros beneficios aparte de la remuneración económica. Dentro de estos beneficios entran el seguro médico y bueno, pero sin embargo, antes de terminar, quería recalcar de que ante esta alternativa de, em, de en cierto sentido hacer de forma que los legisladores no estén o no entren, sino por mérito, bueno, no por motivaciones que sean de sueldo, sino por motivaciones de vocación. Ahora, sí, efectivamente, podemos mencionar que el otro equipo solo defendió el hecho de que por derecho deberían recibir un sueldo. Sin embargo, también olvidan de que un legislador puede trabajar durante ese momento como docente y otros 5 días trabajar como legislador. Teniendo eso en cuenta, concluyo mi participación. Le queda un minuto y medio más, le queda un minuto complementario, no sé si lo quiere asumir Ricardo para concluir su participación. Sí, por favor, si podría. Proceda, proceda. ¿No me escucha bien? Un poquito bajo, pero proceda. Bueno, no sé por qué turno van. Hola, ¿me puede repetir, por Proceda, se favor? le escucha. Estamos en el último turno, conclusión y cierre. Bueno, como conclusión, nuestro primer argumento era que la ciudadanía conoce todas las obligaciones, la mayor parte de las atribuciones se debe realizar los parlamentos. Nosotros afirmamos que la moción es de que los parlamentos deberían tener sueldo, pues claramente como nosotros no podemos plasmar e ir en contra de los derechos humanos que tiene la integridad social de la ciudadanía, es por eso que nosotros argumentábamos de que si bien podría haber un reajuste de salario. ¿Por qué? Porque prácticamente no se le puede privar a los legislativos de que no ostenten un trabajo seguro de lo que ellos tienen. Es por eso que en los argumentos tiene 3 aristas ya muy importantes. ¿Por qué? Porque es injusto que los legisladores, a diferencia de otros funcionarios públicos no electos, tengan la capacidad de ajustar su salario cuando lo consideren 30 segundos. Por otro lado, está el hecho de que solo unos pocos funcionarios del Estado lo puedan hacer. Si ningún ciudadano puede ajustarse a su salario, entonces cuando un empleado es un tercero, los legisladores son parte del empleamismo del Estado. Entonces no resulta claro que los funcionarios deberían encontrar con esa prerrogativa, porque todo el dinero utilizado ya viene a la ciudadanía. Entonces, como conclusión, se daba que de una existencia de un mecanismo de ajuste salarial. Muchísimas gracias, señor orador. Agradecemos la intervención del equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo. 3 minutos para el conclusión y cierre del debate. Puede empezar. Bueno, en conclusión, de nuestro equipo, de nuestra parte, vamos a decir de que un parlamentario o un asambleísta sí tiene derecho a tener su salario, y bien como decía la contraparte, puede estar regido por corrupción, pero entre sus principales funciones, tanto diputados y senadores, no se abarca en su totalidad, porque siempre hay una rigidez que se le abarca de que si no está cumpliendo y si se ve irregularidades en un funcionario público
como ser un diputado o un senador, se le aplica sanciones o se le puede perder el puesto. Bien también de que dice que tal vez este asambleísta o este parlamentario podría optar por otro trabajo para que este no sea cobrado y no tenga sueldo, es irreputable por el hecho de que la docencia solo se puede ejercer cuando alguien tiene realmente experiencia, cuando se dedica a esa vocación, y que recordar que tanto en los diputados y senadores no están de la misma edad, son variadas las edades y variadas en la finalidad que se abarca. Por el hecho de Complementando mi que también, compañera, porque, a ver, esa parte la acabo, porque también complementar de que en ahí están también funcionarios públicos que son de los pueblos indígenas y ellos no están demasiado capacitados para ser un docente. Entonces, digamos que es una alternativa, pero no siempre la optativa. Alondra. exacto. Mil gracias. Complementando a mi compañera, cabe denotar que nosotros estamos tocando las legislaciones tanto internacionales como nacionales, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado y reglamentos como tal para defender el derecho al trabajo y el derecho a una remuneración justa. En primer lugar, porque la realización de un trabajo que genera plusvalía social, plusvalía económica, debe ser remunerado, porque si no, es considerado explotación. Además, también que se tiene que denotar que es un bien económico para el funcionario y que el funcionario no puede actuar de una manera altruista bajo consignas morales ni ninguna de esas eh, características que salen para refutar que no se le debería dar un sueldo. Así también, la generación de la gestión pública es a través de una legislación como tal, y la legislación establece un sueldo que 30 viene, y segundos. valga la redundancia, establecerla de manera nacional y de manera internacional. Por lo mismo, se debe pagar un salario digno y justo, acorde al trabajo de los asambleístas. Gracias. Muchísimas gracias al equipo negativo por finalizar su intervención. Agradecemos a los oradores por esta disertación. Lamentamos también los inconvenientes técnicos que esperamos también no sean inconvenientes en el proceso de adjudicación que vamos a iniciar en estos momentos. Señores oradores, les agradecemos sus participaciones y les invitamos a dejar la sala para que procedamos nosotros con la adjudicación. Buenas noches. Gracias. Señores miembros del panel de jueces, les invitamos a que por favor tengan un minuto para definir su posición. Luego de este minuto procederé a preguntarles cuál es el equipo que ha ganado y si es que hay unanimidad procederemos a definir cuáles son los argumentos más fuertes para luego dar el porcentaje, o mejor dicho, el puntaje por orador. Un minuto. Señores jueces, ¿ya están listos?
Sí, 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 sí. Ok, ¿alguien requiere un poco de tiempo? ¿O ya estamos? Ya, tenemos como jueces a Manuel, a Michelle y a Marisol. Ok, Manuel, ¿tu voto es por el equipo afirmativo o negativo? Buenas noches, José Luis. Buenas noches. En primera instancia, mi voto es por el equipo afirmativo. Afirmativo, ok. Michelle, ¿su voto es por el equipo afirmativo o negativo? por el equipo negativo. Negativo. Marisol, ¿su voto es por el equipo afirmativo o negativo? Negativo. Ok, mi voto es por el equipo también negativo. Entonces tenemos aquí que el mínimo de votos a favor del equipo afirmativo. Señor Manuel, le rogaría que por favor justifique su decisión. ¿Cuáles son los argumentos más trascendentales que han definido su decisión? Sí, gracias, José Luis. Mencionaba en primera instancia porque igual ya vi en algunos otros debates, ¿no? Que a veces se puede cambiar la decisión. Así es. Y esto es en base al debate que tengamos, bueno, en la justificación que cada uno tengamos ahora en esta parte de la adjudicación. Para empezar, a pesar de los problemas técnicos que hubo y demás, tengo entendido que la carga, bueno, el equipo afirmativo propone la idea y por dónde quiere ir el debate, la perspectiva más o menos. Y por lo que pude anotar es que el equipo, si bien la moción era los parlamentarios no deben tener sueldo, el equipo empezó con argumentos haciendo referencia a que el sueldo corresponda al promedio de días trabajados, que haya una capacidad de ajuste y respecto al sueldo. Sin embargo, el equipo negativo únicamente se centraba, ¿no? En la parte de que como si los contrarios hubieran afirmado que no tiene que existir ningún tipo de sueldo, como mencionaban los derechos humanos e incluso en el turno número 4, si no me equivoco, o 5, volvían a reafirmar, ¿no? su posición respecto a que sí es un derecho humano, pero tiene que haber un equilibrio de sueldo, ¿no? Que no pueden ganar esa cantidad, ya que no tienen, perdón, si me dejan, ya que no tienen una restricción, si no me equivoco, que dijeron al momento de determinar la cantidad de su salario. Más que todo me iba por eso, y que siguieron esa línea argumental prácticamente todo el debate, el equipo afirmativo. Perfecto. Eso sería. Gracias. Gracias. Michelle, ¿podría por favor compartir la justificación que lo motivó a decidir por el equipo negativo, por favor? Ok, más allá de los problemas técnicos y quizá una confusión entre los turnos, yo me voy por el lado del equipo negativo. ¿Por qué? Porque ha sabido sustentar con teoría, tuvo una base teórica bastante fuerte, porque estaba en contra de que no se les debe pagar sueldo, ya que puso de ejemplos la Constitución y por otro lado los derechos humanos que son, o sea, son los derechos inherentes a cada ser humano, entonces me parece un argumento muy fuerte que el equipo afirmativo no ha podido refutar. Por otro lado, el equipo afirmativo dijo que no deberían tener sueldo ya que hay evidencias de corrupción. Sin embargo, hubiera sido muy interesante que nos dieran ejemplos de corrupción, promedios de corrupción, para que su argumento, entre comillas, pueda ser válido. Y finalizando, yo creo que al final el equipo afirmativo le dio la razón al equipo negativo porque dijo que se puede hacer un ajuste al salario de los parlamentarios. Sin embargo, lo que en realidad la moción quería interpretar era que los parlamentarios no deberían tener sueldo, no que si se les debería rebajar un poco o modificar. Es por eso mi posición. Muchísimas gracias, Michelle. Marisol, si podrías por favor compartir tu justificación.
Bueno, muchas gracias a la persona que me ha antecedido, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Más allá de los problemas técnicos que se ha tenido y se ha tratado de ver una manera justa de que la otra persona ingrese igual, creo que ha habido mucha justificación por parte del equipo negativo, pues ha justificado muy bien sus argumentos, dominio y más allá más allá de todo lo que acaba de sustentar Michelle, este, creo que ha habido coordinación en ellos y no en el equipo contrario, puesto que si no me equivoco, en la defensa se han quedado callados. Imagino de que Ricardo ha tenido problemas, pero por eso son un equipo. Oscar se ha quedado muchas veces callado, se quedaba, se ha tomado la libertad nuevamente después al finalizar de darle la razón a Londra y asimismo a Grisel. Entonces me parece que es claro la posición de que hayan ganado, puesto a que sustentaban, ¿no? Hablaban sobre las leyes internacionales y nacionales y los derechos humanos, el incentivo que se debe de dar y reajuste que hablaba de Alondra, lo volvió a mencionar Oscar. Entonces, y la poca participación de Ricardo por los problemas, hablaba sobre el trabajo legislativo, lo que ya mencionaba Alondra, eh, creo que eso sería el reajuste salarial, lo que también hablaba nuevamente Alondra y Grisel, entonces creo que esa sería mi Sí, posición y por eso es la justificación. perfecto. Muchísimas gracias, Marisol. Coincido también con los votos anteriores. Desde el principio, pues creo que intuí que este equipo afirmativo iba a entrar al final con algo que no es recomendable, sobre todo para el tipo de moción. Este tipo de moción es, digamos, política, o sea, se refiere a si es que aplicas o propones una política pública con el objetivo de que funcione el Estado como según la conclusión de esta discusión lo requiere. En ese sentido, se debe de justificar si tienes, digamos, una moción cerrada, si es sí o si es no. Hay otro tipo de mociones que son más de valor, en donde tú, según el criterio que le quieras dar a la discusión, bien puedes balancear una posición. En ese sentido, hay muchos estrategas que también hacen lo que han intentado hacer aquí, que es, en efecto, señalar que algo puede ser aceptado, pero debe de ser modificado. Pero lamentablemente esta moción nos invita a que la posición sea más de valor que, mejor dicho, más política que de valor. Y lo que ellos, el equipo afirmativo, intentaron era justificar una posición de valor. Por lo tanto, al final es bien cierto, trataron de indicar al principio cuando hablaban sobre em, cambiar el modelo, que era quizá, digamos, hacer que los legisladores ganen, no como ganan mm, ostentosamente ahora, sino con relación a su salario anterior. Digamos, si antes ganaban 1.500 o 2.000 bolivianos, ahora que ganen lo mismo, ¿no? Eso fue lo que al menos entendí en cierta parte, pero el solo hecho de justificar, sí, que ganen en relación al salario anterior, ya te están afirmando de que en efecto sí se debe de remunerar de alguna forma, pequeñito o con 2 bolivianos, un boliviano o no, pero ya estás aceptando que en efecto hay una posición que les está haciendo al final el favor a los contrarios, que eran el equipo negativo. Los argumentos del equipo negativo fueron muy buenos, sobre todo hay uno que me llamó la atención, según su constitución, creo que es el artículo 150, en donde dice que las personas que tienen un servicio representativo legal como el legislativo en su parlamento no deben ejercer otro cargo. En ese sentido, si es que la constitución no permite que alguien con representatividad legal o política pueda tener otro trabajo y que estés exclusivamente centrado en lo que te vas a dedicar, legislativamente hablando, ¿qué posibilidades hay entonces de que no se te permita otro ingreso económico con que te vas a sostener? Entonces creo que fue un argumento inicial contundente en relación al equipo negativo. Las preguntas me parecieron también del equipo negativo me parecieron bien planteadas. Lamentablemente el equipo afirmativo, perdón, no pudo o no supo también cómo contestar de forma más concisa. Faltó un poco más de peso ahí. En la etapa de refutación, obviamente, también hubo una confusión. Pero más allá de eso, creo que el rol del equipo
afirmativo también tuvo en cierta medida algo para complementar en su participación cuando estaba afirmando de que hay ciertos aspectos o principios morales que deben de anteponerse a los económicos. En ese sentido, justificaban de que, en efecto, si vas a ir a trabajar por el pueblo, si es en realidad lo que tú vas a sostener, lo mejor es no ceñirse al discurso económico con fines de pretender ganancias económicas, ¿no? Sino más que todo por la voluntad o la responsabilidad social que este individuo político quiera. Fue interesante, pero fue obviamente también algo que necesitó más justificación, fue simplemente una afirmación. Un intento de razonamiento careció de evidencia y quedó ahí, pero fue, digamos, apelando al sentimiento interesante. Luego, ética, control, el aporte, no solo dinero, habían psicosociales, bien, también esto está interesante. En el equipo negativo estaban hablando sobre cuánto se cobraba, cuánto se ganaba como sueldo mínimo, creo que ya son 2.122 bolivianos, por lo tanto no es mucho, y ellos señalaban de que el trabajo, según su primer artículo, su argumento inicial, ameritaba también dedicarse a algo para sostenerse a sí mismo, ¿no? La remuneración es un derecho, lo afirmaron, obviamente que está reconocido constitucionalmente, salarios bajos, y la última frase del equipo negativo que también llamó y decidió pues mi voto fue que si no hay remuneración hay explotación. Por lo tanto, creo que coincidimos en los votos. El equipo negativo ha sido el que ha tenido mejor desempeño, más allá quizá de los problemas técnicos, pero a pesar de eso, con el tiempo que también se ha dedicado o se ha otorgado complementariamente a ellos, para, al menos desde mi persona, escuchar si es que hay algo interesante, creo que no lo supieron afrontar. Si en algún momento me sucede eso a mí, en los 30 segundos o en el minuto que me dan, yo concentro todo mi discurso para hacer hincapié una y otra vez para decir mi posición es esta y lo aprovecho al máximo. Pero lamentablemente, a pesar de haber dado unos segundos más, no encontré esa impetuosidad o esas ganas de querer ganar, quizá también por algunos aspectos técnicos, incomodidad, que sí yo, pero el equipo negativo fue un poco más. Entonces, pasamos ahora a solicitarles los puntos por orador. De aquí necesitaré sus puntajes del 50 al 100. Empezaré por Ricardo Franco, luego por Oscar Ceballos, luego por Alondra Quispe y por Lacey Mamani. Por lo tanto, Manuel, me gustaría saber del 50 al 100, ¿con cuánto calificas a Ricardo Franco? Gracias, José Luis. Antes, como había mencionado a un principio de mi decisión preliminar, ya que quería más o menos que y me aclaraste muy bien respecto al tipo de emoción que es, ¿no? Ajá. Que era sí o no, Sí. y no como ellos lo habían planteado. Mi voto y para que llegue a ser unanimidad de Perfecto. parte de... Perfecto. Respecto al puntaje, Sí. para Ricardo Franco, yo le pondría un 65. 65. Ok, su compañero Oscar Ceballos. Perdón. Oscar, Ok, sí, sí. puedes hacerlo. Y Oscar para Ceballos. Oscar Ceballos, 60. 60. Ok, para Alondra Quispe. Para Londra le pondré un 80. Ya. ¿Y para Y Lacey? Lacey Grisel, 75. Perfecto. Gracias. Michelle, para Ricardo. Ricardo 62, Ya, Oscar 63, ya. Alondra. Alondra 78 Ya. y Lacey 66. Perfecto. Gracias. Marisol. A Ricardo le pondría un 65, Ya. a Oscar 60, Ujú. a Grisel 72 y a Alondra 86. Y me gustaría, antes de que pasemos, me gustaría ver unas falencias que he visto en los dos equipos. He visto que ninguno tenía como que noción de la estructura del formato zigzag, Ujú.
se han llegado a chipar un poco, no sé si vale el término, llegó una confusión, no sabían cuándo era el turno del otro, y lo mismo ha pasado con Grisel, si no me equivoco, donde ella en vez de preguntar, se ha respondido sola, ¿no? A pesar de todas esas fallas, creo que no cambia nada los Ujú, resultados, pero me gustaría notarlo y mostrar que tal vez ha habido fallas, ¿no? En el conocimiento de ellos con respecto al formato que se ha dado. Y por Ricardo y por Oscar, ni qué decirlo, ¿no? ujú. Bueno, sí, es entendible. Ok, listo. Mi voto por Ricardo es 63, por Oscar 62, por Alondra 75 y por, ¿cómo se llama? Lacey 80. Bien. Em, listo, no sé si me ayudan a por favor invitar a los muchachos a que puedan ingresar para hacer la justificación de las Bueno, decisiones. lo pongo en el grupo. Claro. Sí, por favor, gracias. Bien, nos faltan dos personas más. Yo creo que nos falta que entre quién en la sala, Ricardo y Alondra y Lacey. Lacey. Aquí Sí, falta presente, Alondra. Sí, Ok, y falta Lacey. Lacey y Ricardo. Ricardo me dijo que ya estaba cargando su, Bien. su app, entonces seguramente ya está conectándose. Ujú. Bueno, voy a sacar el puntaje mientras.
Bien, creo que nos falta solamente Lacey. Pero bueno, podemos proceder con la justificación o retroalimentación. Bien, más allá de los inconvenientes que hemos tenido, obviamente técnicos, que son comprensibles, hemos intentado también entender eso. El jurado, bueno, hay algunos que se caracterizan por ser muy parametrados en el formato y no ceden más segundos. En mi caso, me interesa más conocer la posición de los oradores para poder llegar a definir de forma un poco más sesuda una posición. Por lo tanto, he dado mi brazo a torcer en lo que es el formato y restricto en algún cambio, ¿no? O sea, por eso quizá considerar algunos segundos o minutos más para beneficio de alguno que otro orador que ha tenido inconvenientes. Por eso mismo, mientras esperamos a su compañera, también procedería yo a señalar cómo ha sido el proceso inicial de adjudicación. Primero hemos convocado, obviamente, a que cada juez defina cuál es el equipo ganador. En un primer momento hemos tenido no un voto por unanimidad, sino 3 votos contra 1 en primera instancia. Luego hemos estado socializando los argumentos que nos han permitido, ya se conecta Lacey, que nos han permitido nosotros determinar cuál es el equipo ganador y los hemos determinado de esta forma. A ver. Bien, entonces lo que hemos estado detectando acá es que primero, desde un enfoque de moción, nos encontramos ante una moción que es política. Que lo que implica una moción política es que si es que vas a aceptar o rechazar un cambio legal, reglamentario, constitucional, lo que quieran, pero que tenga o que implique el cambio o modificación de algo. Y esto usualmente se debe centrar en 2 aspectos clave. O sí o no. Entonces, en base a una justificación, una moción política, aquí lo que tenemos que entender es que es diferente relacionada a una moción de valor. Si fuese una moción de valor, nosotros tendríamos en realidad 2 posiciones que deben de superarse por quién genera más interés o quién sostiene como de relevancia frente a otra. Pero aquí lo que hemos visto con esta moción política es si sí o si no. Por lo tanto, entre los argumentos más claros o más claves del aspecto afirmativo como del negativo, entre los aspectos afirmativos se ha estado tratando de justificar sobre los modelos de incentivos como un afán de cambiarlos incluso. Había en determinado momento un orador que sostenía, tanto al inicio como quizá en medio del debate también, que fue redondeado al final, de que es importante sí tener en cuenta un cambio de remuneración, pero quizá en relación al saldo anterior, al sueldo anterior de tal, digamos, actor político. O sea, es decir, si yo gano en este caso 20.000 bolivianos, la propuesta del equipo afirmativo era de que gane según la relación de un sueldo anterior. O sea, como acá lo tienen señalado, el mínimo sería 2.122 bolivianos. Ok. Lamentablemente, esta justificación es de valor y definitivamente aquí están ustedes defendiendo no una posición política, sino en realidad el cambio de una por un aspecto de valor. En ese sentido, estaban dando, en cierto modo, cierta, digamos, afinidad a la posición de los oponentes. O sea, tenían que haber justificado el por qué sí o por qué no. A ver, Odalí se está conectando. Tendrían que ustedes negar el salario mínimo para un político. Inicialmente estaban bien relativamente hablando sobre que si era moral o si es que el objetivo de tal o cual era en realidad la remuneración más que el aporte social. Pero aquí tan solo el hecho de aceptar una remuneración, pero decir, ok, acepto una remuneración, pero que sea mínima, ya prácticamente están afirmando de que en efecto sí amerita una remuneración. Por lo tanto, le han estado de alguna forma primero contradiciendo su posición y luego también argumentando a favor de la posición en contra. Quizá la posición en contra, si hubiera sido un poco más, digamos, si se hubiera dado cuenta un poco más de eso, lo hubieran tratado, y usualmente lo que he visto es que se cogen detalles tan ínfimos e insignificantes que capaz no nos damos cuenta, como para darle una y otra vez,
y al final, inclusive preguntándoles a ustedes en el segmento de preguntas. Entonces, ¿estarían ustedes entonces a favor de que se le pague al legislador, pero con un sueldo mínimo? Si en ese caso hubiéramos preguntado eso, ustedes hubieran dicho que sí, por toda la justificación que habían presentado a lo largo del debate. Por lo tanto, si decían que sí, ya el debate estaba ganado definitivamente para el equipo oponente, porque ya han justificado que sí, se necesita un sueldo a favor del legislador. Eso ha sido, creo yo, que el detonante en lo personal, que también ha coincidido con algunos otros jurados que también se han dado cuenta. Son detalles ínfimos, aunque no lo crean ustedes, pero sí son estrategias y a modo de que puedan superarlas, a tener en cuenta quizá en otro tipo de moción. Por eso es sumamente importante a que identifiquen qué tipo de moción van a debatir. Si es moción de valor, si es moción de hecho o si es moción de política. Esta es una moción política, implica un sí o un no. ¿Aceptas al Estado o lo rechazas? Si fuese de valor, dirías, esto es más valioso que esta otra posición. Y si fuese de hecho, es obviamente algo que ha sucedido en un tiempo pasado o que quizá vaya a suceder según el razonamiento que le quieran dar. Pero hay que enfocarnos en eso. Desde el lado negativo, lo que ha llamado la atención en lo personal ha sido cómo muy bien han tratado de sustentar su posición con respecto a los artículos de la Constitución boliviana. En ese sentido, hablaban sobre un artículo, creo que es el 150, en donde afirmaban que si es que eres un representante político legislativo, tanto en el Parlamento como en la Asamblea, no debes recibir remuneración alguna por otra instancia, por otra labor. O sea, tu trabajo es exclusivo. Entonces, si no vas a recibir remuneración de otro trabajo según la Constitución y tampoco aceptas que te paguen según el equipo afirmativo, no queremos que les paguen a ellos, de cómo va a vivir aquella persona. Entonces, quizá acá también se pudo justificar esto a modo de centrar en que tienes otro inconveniente, que hay otro artículo en la Constitución que se antepone a algo y que puede perjudicar en realidad a tal persona. O trabaja o no trabaja, tiene que subsistir, ¿no? Y luego entraron en que el sueldo era mínimo y que ameritaba cierto tipo de incentivo, pero detalles más complementarios, ¿no? Uno de los argumentos muy buenos y que también apelaban en cierto modo a sentimentalismos por parte del equipo afirmativo era este de que considerar prioridad a los aspectos morales más allá que el del dinero, que era obviamente por un interés. Pero fue insuficiente y creo que esto no fue suficiente como para bajarse el argumento presentado por el equipo afirmativo en cuanto a la Constitución referida al artículo 150, ¿no? Entonces, ok, voy a trabajar gratis, pero ¿de qué me voy a alimentar si la Constitución también señala que no puedo trabajar en otra instancia privada? Entonces, ahí había una contradicción. Fue un buen intento de refutación, pero fue insuficiente. Luego también estábamos encontrando, bueno, no solo el dinero, psicosocial, el dinero es en base a los fondos públicos. Fue un intento interesante también. Luego el artículo 46, la remuneración es un derecho, que también me pareció muy interesante, en donde apelaron a la Constitución y estaban justificando derechos. Ahí hubiera sido bueno saber si es que en realidad meritaba o no meritaba que se considere remunerarse mínimamente como un derecho, pero ya era inclusive tendencia a otro discurso, pero digamos lo llegaron a justificar relativamente bien. El derecho al trabajo. Al final la palabra clave quizá que también me llamó la atención fue de la última oradora, quien afirmaba que si no hay remuneración, en realidad lo que hay es explotación. Por lo tanto, estos argumentos fueron los más fuertes con respecto a lo que se ha estado discutiendo de forma interna entre el panel de jueces. Quería preguntarle si a los jueces panelistas alguien quiere complementar o tiene alguna observación que hacer. Tienen el micro abierto. Personalmente no, José Luis, creo que lo has dicho todo. Más que queda felicitar a ambos equipos, ¿no? Por esta experiencia que es nueva, creo que para algunos, y a seguir adelante, ¿no? Y para futuros debates estudiar un poco más el formato del debate. Y eso sería todo, José Luis, por mi parte. Gracias. Perfecto, Manuel, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario?
En lo personal, Por mi parte, Marisol, bien, Marisol. Perdón. Bueno, por mi parte quisiera decirle a ambos equipos, bueno, muchas felicidades por estar aquí, pero me gustaría enmarcarnos, perdón, este, que pudieran aprender el formato. Tal vez es un formato nuevo que estamos aprendiendo y creo que ha habido fallas en eso en ambos equipos. Es una retroalimentación más allá de los problemas que se ha tenido. Me parece que hemos tenido buenos resultados al respecto. Creo que han tenido un buen manejo de la parte negativa. Ha sabido justificar muy bien las teorías que tenía y el grupo afirmativo me parece eh, que debe mejorar un poco con respecto a la justificación y a la defensa, ¿no? Eso solamente. Ujú. Gracias, Marisol. ¿Alguien más quería comentar? sí, yo recalco igual nuevamente lo que dijo Marisol. Muchas felicidades a ambos equipos. Sin embargo, creo que sí, quizás los nervios traicionan ese momento. Había que estar un poquito más concentrados en el orden de este torneo. Sin embargo, lo han sabido llevar bien. Tal vez recomendar que no tengan miedo a cortar en algún momento si es que su compañero se está olvidando de lo que en realidad debería estar diciendo en ese momento, o quizá de suplantarlo cuando, no sé, se le ha ido este momento, los conocimientos, y bueno, al final mantener la postura hasta el final y no, no decaer en el medio. Pero muchas felicidades. En realidad lo hicieron bastante bien. Sí, perfecto. Yo en lo personal tendría mucho temor de debatir en realidad con sus oponentes, con Alondra y con Lacey, porque en realidad han tenido una táctica muy interesante que es inclusive el ataque psicológico, que también es válido y que se ve mucho en torneos de debate. He visto torneos de debate en donde los oponentes les hacen llorar simplemente con una mirada fulminante y creo que ese talento pues también lo he podido encontrar por acá. No hay que tener miedo, simplemente hay que concentrarse mucho en el formato, en el orden, en la disciplina, hay que practicarlo. Creo que si le hubieran repasado un poco más el formato, les hubiera quedado muy claro todo esto, cómo empiezan, cómo continúan y cómo terminan todo lo demás. Más allá de los problemas técnicos también que se han podido encontrar, pues esto es parte de eso, sabemos que eso podría haber sucedido, pero la idea está en ir superándolos más adelante, ¿no? No es motivo para desanimarse. No sé si se les habría comentado, pero yo también he tenido en la primera vez que debatí, pues el problema de ser el primer orador del primer equipo de frente a unas 100 personas y al final tuve que hacer lo posible para salir adelante. Y verme ahora ya después de casi 10 años, pues enseñando a otra gente y es algo muy, muy alentador, así que motivarles a que continúen a esto. Ricardo, ¿querías mencionar algo? No te podemos escuchar, Ricardo. Bien, si gustas lo pasas por WhatsApp, lo vemos más adelante, hay que superar esos inconvenientes. Dicho sea de paso, hemos advertido cómo iba a ser esto. Hubiera sido genial anticiparse a los problemas, pero bueno, lamentablemente ya está. Por favor, asuman esto como un ejemplo de práctica, un primer paso. Esperamos verles en eventos más adelante. No se desanimen, a lo contrario, vean esto como un reto, un obstáculo que hay que superar, el detectar primero que el obstáculo soy yo, somos nosotros, que tenemos que detectar cuáles son las falencias para saltarlas por encima y en los próximos eventos, pues, hacer lo mejor posible y lograr la excelencia. El orador se hace. Por favor, practiquen. Sin más que decir, señores, muchísimas gracias. Y los puntajes. Los tengo. Para Ricardo Franco tiene de puntaje 63.75. Para Oscar su puntaje es 61.25. Para Alondra su puntaje es 76.25. Y para Lacey su puntaje es 76.25. Señores, muchísimas gracias por su participación. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, Buenas noches. gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.